seguramente habrá muchas dificultades para mucha gente llegar según vemos. Entonces vamos a comenzar de una vez. Buenas tardes para todos y todas. Desde este espacio, Caleidoscopio, Miradas para la Ciudadanía, que el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Pereira, con su maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Estudios Culturales de la misma universidad, y con el apoyo del Banco de la República, que nos ha recibido ya hace 2 años en este espacio que hacemos cada mes, hemos querido ir conversando algunas cosas que dentro de la ciudad y para la construcción de la ciudadanía nos son muy importantes. Hoy el tema que hemos querido proponer se llama Educación de Calidad y nos acompañan en esta ocasión el profesor Darío Montañez Gómez, que es licenciado en Matemática y Física y tecnólogo mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira y estudiante de la maestría de la misma universidad. Además es secretario de Género, Inclusión y Equidad del Sindicato de Educadores de Risaralda. Nos acompaña también Elvira Quiñones, licenciada en Ciencias Sociales de la UPB, especialista en Educación Personalizada de la Universidad Católica de Manizales, antropóloga del Instituto Misionero de Antropología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, está responsable en la Secretaría de Educación Municipal del programa de educación rural. Está construyendo la propuesta del plan de educación rural y esa es su responsabilidad en este momento. Y la tercera persona que nos acompaña es Jorge Luis Muñoz, que es licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira, con una maestría en Comunicación Educativa de la misma universidad, es doctorando de Humanidades de EAFIT y hace parte del equipo del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Pereira. Su tesis de grado de doctorado está haciendo precisamente en este tema que se llama Educación de Calidad. Nos acompaña también en la moderación hoy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas Sociales y de la Educación de la Universidad Católica de Pereira, la doctora Olga Patricia Bonilla, doctora en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, y digamos en su profesión de base fue una audióloga de la Universidad Católica de Manizales y maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano del CIN de Universidad de Manizales. Creo que las personas que tenemos aquí son de mucho conocimiento en estas perspectivas de la educación de calidad y nos interesa conversar el tema porque yo creo que hoy, cuando el país ha querido desde hace un rato largo entrar en todas las propuestas de la OCDE, pues todos nos tenemos que preguntar qué significa eso, si tener mejores puntajes, si tener todas estas cosas que el gobierno quiere o que se ha propuesto el Estado, pues quiere decir una mejor calidad en la educación. Entonces tenemos pues a estos 3 compañeros que nos van a acompañar en esta tarde. Estamos en directo también por la emisora de la Universidad Católica de Pereira, en transmisión en directo para las personas que quieran escucharnos o que puedan escucharnos a través de la emisora de la universidad. Entonces, a ustedes, bienvenidos, bienvenidas, y queremos pues comenzar este conversatorio dándole la palabra a Elvira Quiñones. Bienvenida pues. Buenas noches para todos y para todas. Gracias primero por la invitación. En segundo lugar, decir que en el cumplimiento de mi misión, digamos, la satisfacción de estar al frente de la educación es una responsabilidad social y una responsabilidad también personal como ciudadana. Creo que en estos 33 años de experiencia laboral en diferentes lugares de Colombia y con diferentes grupos étnicos, indígenas, afro, campesinos, una de las mayor preocupación es hacer de la educación una verdadera responsabilidad social que apunte a
minimizar, digamos, las brechas de inequidad que existen, sobre todo en la ruralidad. Y como lo decía Fabián, en este momento mi responsabilidad está en la construcción de un plan de educación rural y ambiental para la entidad territorial, para que se pueda ver la diferencia entre la educación rural y la educación urbana. Siento que esa dinámica, la experiencia, digamos, en la Universidad de la Vida me ha ido mostrando que si eso se hace de manera adecuada, se puede ayudar en la transformación del país y en un verdadero proceso de paz. Es por eso que en el conversatorio de hoy he centrado como la conversa en lo que tiene que ver la Escuela para la Paz, enseñar y aprender a vivir y a convivir. Siento que para poder hablar de una educación de calidad tenemos que centrarnos en esa situación, y al hacerlo tenemos que revisar muy bien lo que tiene que ver con los manuales de convivencia, que ni son tan manuales ni de convivencia, y tenemos que hablar también de lo que es el sistema de evaluación, que para mí tampoco ni es un sistema ni se evalúa para la vida, porque responde a unos contenidos que lo que ha hecho en la práctica, porque como directora de núcleo lo puedo decir, desde el año 94, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Valle del Cauca y ahora Eje Cafetero, en donde me ha tocado supervisar la educación, siempre he visto que en realidad no estamos respondiendo a una educación que le dé intereses, expectativas a los jóvenes y a los estudiantes, a las niñas y niños, de importancia para su vida. Entonces, cuando se centra la educación de calidad en el proyecto de vida digno del ser humano, pasa por una reflexión muy profunda de las personas que tienen la responsabilidad de estar al frente de varios estudiantes. Y eso es construir el proyecto de vida digno del maestro para que pueda dignificar al estudiante y a la comunidad. Siento que al hacer esta mirada, desde esa aprender a convivir con el otro, tenemos una responsabilidad como docentes muy grande, y es que la dinámica al interior de las instituciones educativas, entre maestros, no estamos dando los mayores testimonios que permitan educar con el ejemplo. El maestro instruye con lo que sabe, pero educa con lo que es. Y siento que eso está mediado por diferentes circunstancias que no ha permitido que se fortalezca la convivencia al interior de las instituciones educativas. Cuando existen dos formas, digamos, de contratación del maestro, existe una cosa que es vergonzosa ante los muchachos, que decimos, no, es que ese es el maestro del 2277 o del 1278. Solo con decir eso frente a los niños estamos deslegitimando nuestra carrera como docente, estamos haciendo ver que nosotros no somos esos seres humanos integrales, sino de acuerdo a lo que nos pagan y cómo nos tienen contratados. Mi llamado cariñoso, respetuoso y responsable es que recuperemos la dignidad del gremio de ser maestros, más allá que trabajadores de una cátedra en un momento determinado, porque tengamos esa responsabilidad, digamos, de acuerdo a la formación que hayamos recibido. En esa dinámica es importante tener en cuenta que si los procesos educativos no se hacen en construcción colectiva, y es esa la labor que estamos desarrollando desde el Plan de Educación Rural, desde la investigación, acción y participación. Yo no construyo procesos solos, porque si usted desde un inicio no involucra a todos los actores, no puede después exigir respuestas que sean coherentes para que todos se asuman y se crean responsables de lo que se está desarrollando. Entonces, pues ese es como el planteamiento general. Igual siento que en la dinámica ancestrales el aprendizaje que he recibido es distinto, y por eso ese es también mi legado, con el matiz de diferencia del aporte cultural que hacemos los indios y los negros, que aún tenemos identidad y que aún no nos hemos dejado viciar del negocio de las culturas, de acuerdo a una cultura hegemónica que les vende una competencia para hacer creer que unos líderes pueden, cuando la democracia representativa está viciada, los derechos de los demás son vulnerados. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Universidad Católica por hacer este evento
y por invitarnos pues a participar en él, al profesor Jorge Luis y Fabián, todos pues que están aquí, y por hacer el evento como tal y por invitarnos para participar, repito. Se nos ha invitado para hablar sobre el tema de la educación de calidad. Quizás en el transcurso de las conferencias y de las charlas que uno escucha se mezclan dos temas, que si es la educación de calidad y la calidad de la educación. Bueno, vamos a centrar como el tema en ese sentido. No quiero pues que nos metamos como en esa diferenciación hoy de si calidad de la educación o educación de calidad. Vamos a hablar de educación de calidad. A mi juicio, este es un debate que viene no solamente a nivel nacional, municipal, departamental, sino inclusive a nivel mundial. Este es el debate de la educación en el mundo, pero tiene una importancia suma, extrema. ¿Por qué? En esencia pudiera uno decir lo siguiente, hombre, en últimas, si no hay conocimiento, no hay avance, nada avanza si no hay conocimiento. Pero no hablamos solamente de la tecnología en últimas termina siendo la expresión material del conocimiento, pero desde la parte social también se necesita un conocimiento avanzado para que avance la sociedad como tal. Y vamos a hablar de pronto del desarrollo de la humanidad como tal, pero teniendo en cuenta el desarrollo no como el crecimiento de la economía en una sociedad, que también se necesita, sino desarrollo en cuanto tiene que ver y hace referencia al mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, al mejoramiento de sus condiciones materiales, de sus condiciones sociales, de sus condiciones culturales, desarrollo en ese sentido. Entonces empezaba diciendo, si no hay avance en el conocimiento, no hay desarrollo de la humanidad. Cuando uno mira la historia de la humanidad, inclusive la más reciente, digamos así, hay más o menos una coincidencia entre el conocimiento, la cantidad de conocimiento que hay y las condiciones de vida de la gente. En realidad las universidades, por ejemplo, empezaron a formarse alrededor del año 1200. 41 universidades se conformaron o se fundaron en Europa entre 1200 y 1400, Cambridge, Oxford, las de Toulouse, varias universidades. De esas se conservan ahí todavía, están esas universidades, cerca de 31 se han conservado, ¿cierto? Pero en esa época empezó a formarse eso. En América Latina empezaron después de 1500, 3 siglos de diferencia en eso. Si uno mira de ahí para atrás, las condiciones de vida de la gente eran bastante ínfimas, ¿cierto? Pues estábamos en la época del esclavismo, estábamos en la época del feudalismo, estábamos en la época de la servidumbre, las condiciones eran bastante difíciles. Sin embargo, en América Latina, repito, en Colombia la primera universidad fue la Santo Tomás de Aquino, pues según lo que uno logra descubrir por allí, que es desde 1580, ahora es la Universidad Santo Tomás, 1580. Y en Argentina, en Chile, se empezaron a formar estas universidades desde 1600, 1500, 1530 más o menos, de ahí en adelante. En buena medida, el hecho de que, digo yo, en buena medida el hecho de que sea el continente europeo el que coloniza otros continentes, hay una coincidencia en eso, es que son 3 siglos de desarrollo del conocimiento y desarrollo de tecnologías de ellos. Les pudieron venir hasta acá para conquistar estos continentes en unas condiciones en las que nosotros no podíamos ir hasta allá. Desde luego no nos vamos a meter en el tema después de si la violencia que ocurrió y toda esa cantidad de cosas que desde luego fueron, ¿cierto? Pero pudieron hacerlo en buena medida por eso, porque ya tenían mucho conocimiento avanzado. Que se sabía que el mundo era redondo, ya lo sabían, es más, eso pues desde Eratóstenes, hace 23 siglos ya se conocía que el mundo era redondo y se tenía además las medidas, eso ya lo habían hecho los egipcios inclusive. Bueno, pero en este tema del desarrollo de la humanidad y cuánto tiene que ver el conocimiento,
Lo estoy diciendo es para ver la importancia de la calidad, y no tanto de la calidad, sino de la alta calidad de la educación para el desarrollo mismo de la humanidad. Es que nosotros los humanos, a diferencia de las otras especies, tenemos que tomar de la naturaleza las cosas, pero tenemos que transformarlas para poder colocarlas a nuestro servicio y poderla utilizar. Muy diferente las otras especies, ¿cierto?, que pueden consumir cosas de la naturaleza sin hacerle mayores transformaciones. Nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Y en esa medida puede uno hacer un paralelo entre el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de la educación en la humanidad y en los países. Después de la revolución industrial es donde uno ve un despegue no solo del desarrollo del conocimiento, sino del desarrollo humano. Las condiciones materiales de la vida de la gente cambiaron después de la revolución industrial. Y tiene que ver eso en buena medida en una situación muy especial. Bueno, si vamos a hablar de cómo serían las condiciones para nuestro país, por ejemplo, ¿cómo serían unas buenas condiciones de vida? ¿O son inmejorables? ¿Cómo estamos? ¿En qué momento estamos? Bueno, las condiciones de vida nuestras no son las mejores. Y eso obedece a una razón especial. Es que el país no tiene un sistema productivo avanzado, ni en la industria ni en el agro. Entonces, nuestros sistemas de producción en últimas son sistemas de producción atrasados. Y tenemos una falencia y una tragedia enorme. Es que en última los gobiernos de turno en nuestro país no se han metido en la tónica de hacer que la calidad de vida de los colombianos avance como debería hacerlo, al ritmo que debería. Si esa no es la prioridad para el Estado, entonces no hay cómo mejorar el sistema productivo. Y si no se necesita un sistema productivo avanzado, basta con verlo, ¿cierto? En las locomotoras del presidente Santos que recogió el presidente Uribe, ¿cierto?, en últimas terminan siendo el país se va a desarrollar sobre la base de la extracción de materias primas, minerales y agrícolas. Hombre, eso no tienen, y la exportación de esas materias, eso no tiene presentación para decir que así vamos a desarrollar el país y que el país va a lograr inclusive mejores índices de nivel económico. No, un país avanzado que quisiéramos para nosotros, pues debe tener unas grandes carreteras, sistemas de comunicación avanzados, un sistema de salud avanzado, y para eso pues se necesitan excelentes médicos, se necesitan excelentes ingenieros, se necesitan excelentes economistas, se necesitan excelentes abogados, se necesitan filósofos, se necesita que haya un sistema de cultura avanzado, entonces se necesitan artistas, todo eso se necesita. Se necesita que haya unos espacios lúdicos con deporte, pero que eso tenga la financiación. Pero para que haya todo eso, pues entonces decía, si eso es lo que necesitamos, esos sistemas, desde luego se necesitan excelentes economistas, excelentes médicos, excelentes ingenieros, y para eso pues se necesita que la educación tenga una alta calidad, no hay otra forma. Pero si el país lo que lo toman es no para un sistema avanzado en su aparato productivo, pues entonces ¿para qué una educación de alto nivel? En últimas, esa es la lógica, ¿cierto? Digo esto para al final llegar como a una conclusión, y es la siguiente, es que, voy a decirlo en esos términos, si no son, los corregimos, pero yo creo que la calidad de la educación en Colombia es muy baja, es muy mediocre, tan mediocre como la calidad del sistema productivo, tan mediocre como esa, y es precisamente por eso, porque si no hay un sistema productivo avanzado, entonces ¿para qué una educación? La educación tiene que resolver sistemas, al sistema de producción le tiene que resolver problemas, los países desarrollados así lo hacen, pero si no hay necesidades de producción, ni problemas que resolver, pues no hay para qué invertir en una educación avanzada. Si no vamos a hacer grandes carreteras, ¿para qué ingenieros civiles ni nada de eso? Si no estamos pensando en un sistema de salud avanzado, ¿cierto?, con médicos para una población, que atiendan una población sectorizada muy pequeña, con un médico que atienda a una familia toda la vida.
Pues ¿para qué necesitamos médicos de gran calidad? No, pues con que hagamos unos muy buenos enfermeros bastaría. Entonces, no es esa la intención del gobierno. Si no es esa la intención del gobierno, pues esto nunca va a avanzar. Entonces yo termino diciendo que la educación en Colombia, su calidad es mala, pero no por un error, no por un accidente, sino que en últimas termina siendo una política de Estado la mala calidad de la educación. Es como el planteamiento que hacemos en este sentido, ¿cierto? Y para eso, pues uno puede mostrar algunos datos que nos pueden llevar a concluirlo, ¿cierto? O sea, esa conclusión no la hace uno porque se la imagina, en últimas es así. En el año 67, Colombia tenía educación pública básica y media, todo lo que era la primaria y el bachillerato era jornada única. Eso era hasta el año 67, era jornada única, mañana y tarde los estudiantes salían, como es en los países desarrollados del mundo. Y en el año 67, el presidente de ese entonces, que no era cualquier bobito, el presidente Carlos Lleras Restrepo tiene reconocimiento por ser un estadista, un hombre de conocimiento. Y ese señor planteó que faltaban 700.000 cupos para estudiantes en el sistema educativo. Entonces dijo algo, bueno, ¿qué es lo que debería hacer un presidente en un momento de esos? Me faltan 700.000 cupos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues armar un montón de colegios, hay que construir colegios, nombrar docentes para cubrir esos cupos. Bueno, se inventaron en aquella época una medida provisional, temporal por 2 años, que era hacer doble jornada en los colegios. 2 años, llevamos 50 y no hemos podido pasar del sistema de doble jornada a jornada única. Esto es increíble. Ahora, no sabía que eso le hacía daño a la educación pública del país, que los colegios privados reciben el 30% más de clases que los colegios públicos. ¿No lo sabía? Pues claro que sí, pero es política de Estado, no le interesa. Ahora, no le interesó a los otros gobiernos de ahí para adelante porque nunca la cambiaron. FECODE ha peleado la jornada única desde hace más de 25 años. Llevamos por ahí 30 años en ese debate y no hemos podido. Solamente este año logramos pues que se iba a implementar, pero con unas condiciones. Pero ha salido todo. Si usted mira las condiciones de los docentes, si usted necesita una educación de alto nivel y de alta calidad, pues los docentes tienen que ser docentes de alto nivel y de alta calidad. Pero aquí todo es al revés. Los docentes en Colombia, por lo menos en el magisterio, son los que reciben el menor salario de acuerdo a su formación en todo el sistema estatal, en todos los empleados estatales, es lo peor. El máximo salario al que puede llegar un docente, si alcanza un doctorado, después de invertir 4 años de estudio, 80 millones de pesos o más, ¿cierto? Y si logra pasar las evaluaciones que se le colocan en el camino, que tienen como objetivo que no ascienda, ¿cierto? Porque para eso hicieron el 1278, llega a un salario máximo después de pasar sus evaluaciones, si las logra, de 6,5 millones de pesos. Para un doctor y salario congelado de por vida, de ahí en adelante, no tiene presentación. Eso puede ganar un ingeniero electricista muy fácilmente recién egresado. No es salario para un doctor, ¿cierto? Los países desarrollados tienen otras condiciones diferentes. En Europa, ahorita mencionaba el presentador de la OCDE, si uno hace el promedio en la OCDE, el promedio puede estar alrededor de 31.000 euros, 31.000 euros anual. Estamos hablando de 8,5 millones de pesos. De las peores condiciones es Grecia. En esos salarios, estoy hablando de educación de primera infancia. Los peores salarios son los de Grecia, 13.800 euros anuales. Estamos cerca de 4 millones de pesos de salario mensual y ese es el más bajito. Pero para no mencionar Luxemburgo, que está en 65.000, en el más pequeño. Y en educación de lo que sería el bachillerato, Luxemburgo está en 137.000 euros al año. Y los otros, pues están hablando, los otros están en 120.000, 112.000, 80.000, ¿cierto? No, Luxemburgo es el más grande, los otros están por el orden de 60.000, 70.000, que es un nivel
mucho mayor que lo que hay en Colombia. Voy a mencionar 2 o 3 cosas para darle la palabra pues al profesor Jorge, de cómo en Colombia la educación de mala calidad, y por esto lo sostengo, termina siendo es política de Estado, ¿cierto? Haga uno un recuento. Colegios en concesión, primero no garantizan un nivel de calidad de la educación alto, porque ni siquiera colocan docentes que sean licenciados, puesto que como necesitan es el lucro, entonces en esos colegios, por ejemplo, se colocan normalistas para enseñar en educación media y en educación básica secundaria, que no debería ser, pero además los extorsionan con el salario, los salarios son muy bajos en esas partes. No existe el preescolar de 3 grados, lo peleamos en FECODE desde el año 94 en la Ley General de Educación, no existe. No está. ¿Cómo es posible que el preescolar de 3 grados lo terminan haciendo de una manera muy querida? Las madres comunitarias, no estoy en contra de ellas, pero no debería ser. En Japón, en preescolar lo que tienen son doctores enseñando. Es otra cosa completamente diferente, ¿cierto? Los posgrados son supremamente caros en Colombia. Un posgrado es muy caro acá, no hay financiación pues hay financiación en crédito, pero termina siendo peor, ¿cierto? Entonces eso evita y le coloca frenos cuando los docentes de cualquier nivel pues quieren aumentar. La mitad de los estudiantes universitarios en Colombia, 780.000, la mitad, están en universidades privadas. En Francia la universidad y la educación toda es pública, es financiada por el Estado, pero una educación para que sea democrática tiene que ser financiada por el Estado, por los altos costos que ella implica. Cuando uno mira los niveles de investigación que ha habido en Colombia, el primer lugar en investigación lo tiene la Universidad Nacional de Colombia, el segundo lo ha tenido la Universidad de Antioquia, el tercero ha estado tal vez la surcolombiana, la del Huila, y la del Valle, que aparece entre 4.º y 5.º lugar, y ahí por ahí aparece la Universidad de los Andes, después aparece la UIS, ¿cierto? La del Valle inclusive creo que está como de 5.ª, por ahí aparece la UIS, y después aparece tal vez en 7.º lugar la Universidad Javeriana. Es que la universidad es de mucho costo, y esas universidades están ahí, pero ¿cuánto cuestan las matrículas en esas universidades? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Disminuye el presupuesto para la educación pública. La ministra de Educación, Gina Parodi, hace 2 años, 3 años tal vez, le decía al presidente Santos, para poder colocar los niveles que usted me pide, necesito que me aumente el presupuesto para educación por lo menos en 4.2 billones de pesos. Estaba el presupuesto en ese año alrededor de 28 billones. Bueno, ni siquiera esos 4 se los dieron. Y con el Sistema General de Participaciones, en 15 años perdimos 73 billones para educación. Pues esto es una tragedia. Entonces, no me pueden decir que el Estado está muy interesado en hacer educación de alto nivel y de muy buena calidad. No, es todo lo contrario. La política, por eso lo establecemos de esa forma, la política de Estado es tener una educación de mala calidad que no necesitan un sistema productivo avanzado, y las condiciones de vida de los colombianos pues seguirán siendo mediocres en la medida que no avance ni lo uno ni lo otro. Y al final termino diciendo esto: en últimas, una educación de alta calidad es completamente necesaria inclusive para la supervivencia misma de la especie. No hay otra forma, ¿cierto? Entonces quisiera decir eso. Y decir lo siguiente, hombre, hablar para el gobierno la calidad de la educación es simplemente sostenernos en unos niveles que ellos colocan, que son muy bajos. Pero si usted cumple eso, entonces hay educación de calidad, es lo que dice el gobierno, ¿cierto? Pero esos estándares son muy mediocres. Entonces, así lleguemos a ellos, estamos por una parte ínfima, no tenemos cómo avanzar. Yo creo que hay que hacer un gran cambio en esto, pero implica presupuesto e implica una tarea en la que nos tenemos que meter todos los sectores, ¿cierto?, de la población colombiana, porque esto es una necesidad no de los educadores, es una necesidad del país. Buenas noches. Bueno, pues interesantes planteamientos
de mis colegas en este momento en el conversatorio, la doctora Elvia, el representante del sindicato. Digamos, para no ser muy redundantes, digamos en la presentación, yo quiero plantear una perspectiva diferente, marcada por la investigación que en este momento realizo para mi tesis doctoral, que tiene que ver con el tema de educación de calidad y, digamos, en el marco de lo que se ha presentado, me parece interesante comentar algunas cosas. La primera es que, bueno, voy a usar presentación de pronto para las personas que nos están siguiendo a través de la radio de la universidad, de la emisora de la universidad. Voy a tratar pues como de ser un poco descriptivo para que ellos puedan como tener como una idea de lo que estamos hablando. Este conversatorio, cuando se propuso su título, hablábamos sobre, nos interesa el tema de la educación, pero no el tema de la educación en amplio, es difícil abordarlo en un conversatorio, sino concentrarnos como, a mi modo de ver, el eje central en este momento de la política educativa en el mundo y en Colombia, que es el tema de calidad. Quisimos llamarlo educación de calidad porque si bien Darío ahorita planteaba que no quería entrar en la discusión si era educación de calidad o calidad de la educación, a mí me parece que la transposición de los términos no es un detalle menor y me parece que en línea con lo que se está planteando no es lo mismo. Tal vez voy a tratar de mostrarlo al final de la presentación, no es lo mismo hablar de educación de calidad que de calidad de la educación. Cuando yo descentro los términos, cuando hago el traspaso de términos, pues obviamente descentro el elemento principal y el traspaso no es solamente ocasional ni casual. Estoy hablando en la primera expresión, educación de calidad, de que la educación sigue siendo el centro, sigue siendo el referente y la calidad llega para ser mejorada en las condiciones que esa educación lo permite. Pero cuando yo hablo de calidad de la educación, pongo a la calidad en el centro y la educación es la que llega para ser valorada o evaluada, pues en el caso de los estándares y de la sistematización que se hace a través de, digamos en la universidad, a través de los registros calificados y las acreditaciones de alta calidad, y en la básica y en la media a través de las acreditaciones y las certificaciones. Entonces, lo que a mi modo de ver, como lo voy a tratar de mostrar en minutos posteriores, a lo que estamos asistiendo no es a una educación de calidad, sino a una calidad de la educación. De hecho, en la diapositiva aparece la palabra conversatorio y debajo de la palabra conversatorio se supondría que aparece muy claramente educación de calidad, pero quiero marcar este símil por una situación en especial. Caleidoscopio es un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación y del Departamento de Humanidades, que nos parece muy importante porque de alguna manera el símil con el caleidoscopio lo que quiere significar es que aquí lo que presentamos son diferentes miradas y las voces y las perspectivas, digamos, que tenemos algunas personas sobre los temas. Gadamer decía en alguna de sus conferencias que la heterogeneidad y las diferentes perspectivas del lenguaje son muy importantes para la construcción de sociedad, pero que había una tarea, que eso no era simplemente que se diera la multiplicidad de voces, sino que la tarea de los seres humanos era precisamente en esa diversidad de voces y en esas perspectivas diferenciadas entendernos
comprendernos. Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, pareciera que hay un horizonte común y que cuando hablamos de educación de calidad o de calidad de la educación, todos nos estamos entendiendo en ese horizonte. Es un horizonte de significado y de sentido que pareciera que es cercano a todos. Casi que no habría necesidad de explicarle a alguien qué es educación de calidad o calidad de la educación. Por ahora los voy a manejar indistintamente cuando se habla de educación. Pero resulta que a mi modo de ver y lo que la investigación me ha ido arrojando es que es todo lo contrario. Primero por el término de calidad, porque el término de calidad es un término altamente polisémico, es un término muy ambiguo, muy amplio, donde caben diferentes acepciones y diferentes perspectivas. Y en segundo lugar, porque ese término, aparte de ser polisémico, es un concepto relativamente nuevo. No como el de educación, es un concepto muy nuevo. Calidad es un concepto que tiene significado propio a partir del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, lo que estamos viendo debajo de conversatorio es la expresión educación de calidad. Y en esa multiplicidad de perspectivas, realmente estamos confundidos. Medio entendemos qué es calidad, pero ese medio entender qué es calidad, como lo representa la diapositiva, obnubila el término de educación o el concepto de educación. Entonces, finalmente, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es echando mano de calidad y llevando eso que medio entendemos de calidad a la educación sin claridad. Estamos obnubilados en esa relación. Entonces, lo primero, digamos que quiero plantear en perspectiva de las intervenciones de los demás conversadores, es que, bueno, cuando hablamos de educación de calidad, es necesario saber desde qué concepciones de educación estamos hablando. No es posible seguir hablando de educación de calidad o de calidad de la educación si no sabemos desde qué perspectivas de educación estamos hablando. Eso ha generado un panorama no solamente polisémico, sino ambiguo y a suerte de intencionalidades. Ya lo decía Darío y de alguna manera también Elvia, que digamos, las perspectivas sobre educación de calidad se vuelven múltiples. No solamente es importante aclarar el concepto, porque el concepto puede cambiar en su significación. Digamos, la pregunta realmente es por el sentido, no tanto por el significado, sino por el sentido. Entonces, habría que pensar cuáles son los obstáculos que en este momento tenemos y que de alguna manera están generando ese panorama. Particularmente quiero plantear dos. El primero de esos obstáculos es que cuando hacemos la revisión para el estado de la discusión de la investigación, cuando hacemos la revisión de lo que, digamos en términos más coloquiales se llama el estado del arte, encontramos que hay una ausencia de un archivo documental juicioso y organizado sobre el vínculo entre educación y calidad. Es decir, no es ni siquiera en Colombia, es en el mundo. En el mundo no hay, digamos, estudios rigurosos y que le permitan a uno posibilitar un ejercicio de la relación entre educación y calidad. Digamos, que uno pueda rastrear de una manera seguida, contundente y diáfana. Obviamente, no quiero que me malinterpreten y no es que yo quiera decir con esto que no se encuentra absolutamente nada. No, estudios hay, pero digamos que se preocupen por el vínculo directo y por rastrear ese vínculo, pues hasta el momento no los hemos encontrado.
al menos en la revisión que hemos hecho en lenguaje castellano y en inglés. Es probable que en algunos otros lenguajes existan esos estudios sin traducción aún, pero la revisión de la literatura, el corpus con el que se fue organizando la tesis doctoral, no evidencia ese estudio. Entonces, un poco como también un aporte de la tesis doctoral es como empezar ese camino, a construir ese camino. En Colombia no lo hay, en la revisión que hemos hecho no lo hemos encontrado. Y el segundo obstáculo que yo encuentro es, digamos, un poco referido a lo que Darío planteaba ahorita, sobre eso sí hay bastante literatura, y es la necesidad de los gobiernos por cumplir lineamientos y criterios definidos desde los organismos multilaterales. La participación de Colombia en UNESCO es, pues, obviamente ampliamente conocida, y desde UNESCO se lanzan lineamientos a nivel mundial para la educación de calidad, pero sobre todo, lo decía el moderador Fabián desde el comienzo, es por digamos, la penetración tan fuerte que en el discurso de la educación ha tenido la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. La OCDE desde hace unos años viene digamos, incursionando fuertemente en las políticas y en las evaluaciones de las políticas educativas de los países, pero no solamente a través de las recomendaciones, sino que sus recomendaciones se vuelven posiciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. Entonces, en ese sentido, digamos, el panorama se vuelve cada vez más difuso, un poco como la diapositiva inicial, y entonces, pues bueno, lo que hacemos es, como decíamos ahorita, echar mano de lo que medio en el ambiente parece claro, que es la cuestión, digamos, del lineamiento internacional, de la política que viene impulsada por los organismos multilaterales, y entonces en ese echar mano de la calidad hemos descentrado la educación. Estamos obnubilados por la calidad, pero finalmente no sabemos si es una educación de calidad o es una calidad aplicada a la educación bajo unos estándares y unos criterios que ya quiero pasar a decirlos, digamos, seguidamente. Hay en el rastreo, digamos, de la literatura, uno podría encontrar como 4 momentos históricos que son fundamentales para las acepciones de calidad que escuchamos hoy. Una es el mundo griego. El mundo griego clásico sigue siendo un referente muy importante para la educación en el mundo. Esa perspectiva del mundo griego clásico un poco se encuentra en los textos de Platón, de Aristóteles, pero sobre todo hay un diálogo muy interesante que complementa la mirada que Werner Jäger ha hecho en Paideia del mundo griego y de la cultura griega. Es el texto que Platón escribió que se llama el Protágoras. En el Protágoras, Platón deja ver que realmente no hay una diferencia en la educación vista como propósito entre los sofistas y la tendencia socrático-platónico-aristotélica, por llamarlo de alguna manera. Y es que si a uno bien le han contado que las líneas son muy diferentes, los sofistas por un lado y Sócrates, Platón y Aristóteles por otro, realmente en la finalidad de la educación no hay esa diferencia. Porque en el mismo diálogo del Protágoras, Platón muy transparentemente permite presentar a Protágoras también su idea del propósito educativo. Y esta educación de corte griego, de la cual todavía somos muchos herederos, es la búsqueda de una educación de calidad pensada desde lo político, es decir, desde el protagonismo político que debe tener no solamente el maestro, sino también el estudiante. Es decir, que hay educación de calidad cuando se contribuye a la formación para la ciudadanía, cuando se contribuye a la formación para la cooperación, pues cuando se contribuye para la formación en la autonomía.
Sin embargo, la historia nos va mostrando que en el siglo XIX hay un ascenso a lo concreto solicitado incluso desde la filosofía misma, Marx, Engels y un poco pues la mirada sociofilosófica de Augusto Comte, nos van mostrando que es muy importante dedicarse a lo concreto. Ese llamado por la crítica que se le hace a Hegel del idealismo alemán puro y concentrarse más bien en las cosas concretas, marca un segundo momento de la relación que hay entre educación y calidad. Fundamentalmente en pensar que es importantísimo que todos los, digamos, la educación y los procesos educativos estén acompañados también de una gestión del proceso como tal. Hay un tercer momento que es el siglo XX, cuando entra toda la teoría de la administración científica y de la teoría clásica de la administración. Taylor, Fayol, bueno, todos los grandes teóricos de la administración del siglo XX, que son, a mi modo de ver, quienes marcan la acepción más importante de la educación de calidad hasta hoy. Es decir, nosotros tenemos una educación de calidad, como dije ahorita, traspasados los términos a calidad de la educación, a mi modo de ver, porque la educación lo que hizo y lo que hicieron las sociedades, Darío ahorita hablaba de 1967, y 1967 parece ser un año muy importante, no solamente por lo que nos comentó Darío, sino porque en 1967 la UNESCO produce el informe COMS, y en el informe COMS fundamentalmente lo que se plantea es que la educación está en crisis, y que la educación está en crisis porque no responde a las necesidades sociales. Pero visto como lo plantea Darío, hay un lugar diferente en lo que yo quiero decir, y es que las necesidades sociales de 1967 son fundamentalmente que la educación tiene que servirle a la industria, no tanto como una conversación que creo que es lo que Darío quiere plantear, sino fundamentalmente como un aparato puesto al servicio de las industrias. Es decir, lo que se necesita es producir un conocimiento poco, digamos, importante, un poco importante número de personas que sean las que se dediquen como a planear, y mucho para las personas que se dediquen a ejecutar eso que otros han planeado. De hecho, la idea es que algunos países sean quienes determinen qué se hace, planeen qué se hace, y otros países simplemente lo ejecuten, que es un poco la mirada que hoy tenemos de los países, entre comillas, subdesarrollados y desarrollados, ¿cierto? Países en vía de desarrollo. Bueno, esos 4 momentos entonces marcan, voy a pasar esta diapositiva, marcan un horizonte de comprensión con 4 acepciones, a mi modo de ver, fundamentales para entender el tema de la calidad en su relación con la educación. El primero es que hay una educación de calidad entendida como acepción formativa, y en esa acepción se entiende como, digamos, una educación creada para la no tanto creada, sino más bien orientada hacia la autonomía de las personas, la ciudadanía, el pluralismo, el marco de la conciencia histórica definida, ¿cierto? Voy a ir rápido porque ya me hicieron señas que debo avanzar. Bueno, una segunda acepción es la calidad de la educación entendida como eficiencia, que es un poco lo que viene de toda la tradición, digamos, de la relación entre la educación y la revolución industrial de la que hablabas ahorita, Darío, y es una acepción dirigida al estudio, interpretación e intervención de los procesos y los actores en beneficio de la gestión. Este término de la gestión es un término que se ha llevado a la educación y ha penetrado fuertemente la educación. Entonces, digamos que la acepción eficiente es una acepción
muy impulsada por el ministerio, bastante impulsada por organismos multilaterales como la UNESCO, y donde se mira más bien cómo ciertas implementaciones, por ejemplo, un poco lo que hablabas ahorita, Darío, como la jornada única, la implementación de tecnologías, la capacitación de maestros, inciden directamente sobre la educación de calidad. Un marco más eficiente. Otra es la acepción entendida como educación de calidad eficaz. Y esta me parece que es la que viene impulsada por los organismos multilaterales y la que, a mi modo de ver, tiene el macrodiscurso dominante hoy en día, y es la acepción que coloca su énfasis en los resultados y en los desempeños. Es decir, que se determina con mayor claridad en, digamos, en una acepción de calidad eficaz cuando se ha elaborado, a mi modo de ver, un escenario muy claro para demostrarle a los países qué tanto o qué no tanto en educación de calidad pueden participar a través de las pruebas comparadas. Es decir, llámese pruebas PISA, llámese pruebas Saber, fundamentalmente generando el marco para la competitividad, que es, digamos, como su eje fundamental. Y finalmente, encontraría yo una educación de calidad en la acepción crítica, que es una acepción que encuentra su reflexión sobre todo en las desigualdades sociales, muy impulsada por la teoría crítica y la pedagogía crítica de mediados del siglo XX. Un gran impulsor en América Latina, pues sabemos que es Paulo Freire, y todos los ejercicios que se han hecho a partir de él en pedagogía crítica, el papel de la enseñanza en el reconocimiento de las estructuras sociales dominantes y cómo se puede, digamos, a partir de eso, entre comillas, digamos, liberar a las personas y liberar a los colectivos. Bueno, me quedan 2 minutos, entonces voy a dar la última idea a Fabián. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Miren, el escenario de la educación de calidad es un escenario muy difuso en este momento. Podemos conversar y, digamos, muchos textos se han escrito en los últimos años sobre educación de calidad, como una expresión que escuchaba, ríos de tinta han corrido sobre la educación de calidad, pero lo que encontramos es un panorama igualmente difuso, ambiguo, polisémico. Entonces, la educación de calidad implica pensar no solamente, como decía ahorita, desde qué concepción de educación estamos hablando, sino que es que la concepción de educación trae a su vez aparejada las reflexiones sobre los seres humanos y las sociedades que queremos contribuir a formar. Entonces, pensar la educación de calidad no es pensemos solamente qué queremos y ya, implica pensar o repensar el sentido de la educación, el sentido de la pedagogía, el sentido de la didáctica y el sentido de la evaluación de la que hablaba ahorita Elvia. Porque si bien la educación ha estado fuertemente impulsada por esos elementos, pareciera que la calidad no los está obnubilando. Entonces, la palabra conversatorio sobre el fondo verde y la educación de calidad un poquito más, menos difusa y un poquito más clara, va mejorando, o esperaríamos que mejore, es en la medida que esas 4 acepciones sean lo suficientemente responsables, un poco como decía Guillermo Hoyos cuando hablaba de la responsabilidad del pensar, y es que nos sentemos a conversar. Bueno, me hubiera encantado que hubiera estado aquí el secretario de Educación. Hay que sentarse a conversar sobre estas situaciones y ser transparente y ser responsable en el pensar, porque eso determina no solamente el pensar, sino también las actuaciones. Entonces, ¿desde qué horizonte de sentido estamos hablando de la educación de calidad? Presentarla, empezar a ese acuerdo del que nos habla Gadamer y a evitar esos malentendidos para poder generar una educación de calidad para nosotros,
no para el mundo, necesariamente. Primero necesitamos arreglar nuestra casa para poder conversar con los demás. Estamos implementando muchos lineamientos internacionales sin tener muy claro qué es lo que nosotros estamos entendiendo por educación de calidad en nuestro contexto. Muchas gracias a los conversantes de esta tarde, de esta noche. Quiero invitar a la doctora Olga Patricia Bonilla para que nos resuma y comente estas 3 presentaciones y pasamos a las preguntas. Vamos a ver. Bueno, hay 3 grandes reflexiones importantes que nos convocan a pensar la educación. Una primera reflexión se direcciona cuando se piensa la educación como responsabilidad social. Esta educación como responsabilidad social implica la transformación reflexiva del maestro que compromete a estudiantes y maestros en contextos educativos. Y esa transformación de una u otra manera impulsa una dinámica específicamente cuando se habla de convivencia. El convivir implica el respeto a la diferencia y a construir colegiadamente, o en otros escenarios llámese aprendizaje colaborativo, diferente aprendizaje cooperativo. Son 2 conceptos que tratan de evidenciarse en la intervención. En ese sentido, entonces, la transformación del maestro es situada y al ser situada transforma contextos educativos desde intereses particulares, específicamente en procesos de evaluación y en procesos específicamente en todo lo que tiene que ver con convivencia escolar, que la convivencia escolar no es más sino acuerdos internos cuando se quieren comprender las concepciones de conflicto escolar que de una u otra manera impactan los contextos educativos cuando se habla de inclusión educativa. Una idea fuerte es cuando se habla también en educación de la calidad, en educación y desarrollo. Se hace referencia al avance de lo que se refiere a la gestión del conocimiento, que de una u otra manera convoca la reflexión por la gestión, del conocimiento que debe ser preservado, movilizado y transformar los saberes en uso social. Al transformar los saberes en uso social implica que deben de impactar contextos de producción y servicios que propendan por una mejor calidad de vida. Pareciera que es importante, hay una relación fuerte entre formación de maestros, ¿sí? Formación de maestros y calidad de la educación. A mayor formación de docentes, ¿cierto?, en discurso pedagógico, en prácticas pedagógicas, en transformación desde su práctica reflexiva, pareciera que impacta la calidad de la educación. ¿Qué se impacta? A partir de diferentes estrategias. Una educación de calidad implica la supervivencia de la especie. Otra idea fuerte fue la diferencia que se complementan, es la educación de calidad y la calidad de la educación. La educación de calidad y la calidad de la educación pareciera, como nos pone el doctor Jorge Luis, son 2 reflexiones que se articulan de manera indistinta en los contextos educativos. Sin embargo, hay grandes diferencias entre las 2, que se complementan en la vida práctica educativa. Entonces, él nos dice que la educación de calidad se orienta hacia la autonomía, hacia la formación, hacia el pensamiento crítico, que tiene que ver con la transformación en la acción. Esa transformación, de una u otra manera, pareciera que resuelve asuntos cuando hablamos de la formación de maestros a partir de la transformación reflexiva en el acto pedagógico, que no es más sino tener pensamiento crítico, y es pensar como seres autónomos, críticos y democráticos. La tendencia fuerte, de una u otra manera, cuando hablamos de la formación reflexiva de maestros, tiene que ver con educación de calidad, que es la manera de verse a sí mismo desde sus prácticas pedagógicas, de tal manera que la transformación se dé en la relación entre estudiantes, maestros y contenido o pensamiento reflexivo. Pero también podemos ver la calidad de la educación,
que va dirigida a dos conceptos fuerza, la eficacia y la eficiencia. La eficiencia está leída cuando hablamos de gestión educativa. La gestión educativa de una u otra manera implica una transformación muy tímida del maestro y de los actores que forman parte de una comunidad educativa. Esa gestión educativa pues va a comprender que hay procesos, pero esos procesos de una u otra manera vuelven y retoman a la transformación reflexiva del maestro. Pero también cuando hablamos de calidad de la educación, hablamos de lo eficaz, que tiene que ver con todo el proceso de resultados y desempeños. Pareciera que en nuestra práctica educativa actual tuviéramos todo como en el mismo sentido. Nos interesa tener docentes reflexivos que transformen su propia práctica, pero necesitamos actores en educación que hagan gestión educativa para que hagan eficientes sus instituciones, pero también necesitamos eficaz, ¿cierto? Eficaz cuando trabajamos con las instituciones, y un ejercicio sencillo es el índice sintético de calidad, ¿cierto? Decimos tenemos que ser eficaz porque de una u otra manera hay unos resultados y unos desempeños que nos permiten medir, pero esas mediciones vienen incorporadas con dos grandes influencias, que son los organismos multilaterales, y tenemos en esa reflexión de calidad muy poco archivo documental. Pareciera que el archivo fuerte, cuando hablamos de calidad, que se retoma la transformación de maestros y en procesos de evaluación y convivencia, tenemos el único modelo que es Caso Chile, ¿cierto? Con la evaluación diagnóstica formativa. Es importante que cuando hablamos de calidad lo hablemos identifiquemos desde qué concepción hablamos, desde qué concepciones estamos hablando de calidad. Aquí las concepciones en educación podríamos estar pensando si son concepciones implícitas o explícitas para poder comprender los escenarios educativos. De manera general trato como de sistematizar las tres intervenciones que no distan mucho, sino que se complementan desde los roles que tenemos cada uno de nosotros en nuestro acto pedagógico, llámese en un gremio, llámese en una institución gubernamental y llámese desde la academia. No sé si traté como de armonizar de manera rápida esas intervenciones que fueron muy profundas. Muchas gracias a la doctora Olga. Quisiera saber si hay preguntas para los conversantes, si del público hay alguna pregunta que pudiéramos responder desde aquí, y le rogaría que lo hiciéramos en el micrófono porque pues para los que están oyendo o escuchando en este momento la transmisión, pues puedan enterarse de la pregunta. Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta en el público. Bueno, buenas noches y muchas gracias a los conversadores por sus exposiciones. Una pregunta y como un comentario que si se puede poner en discusión sería muy importante. La pregunta es cuando Jorge Luis nos habla del descentramiento de la educación, si pudiese agregarnos un poco sobre ¿a qué se refiere con ese descentramiento? Si es descentramiento de lo humano, entonces, en relación a la educación. Así más o menos lo leo en la intervención de Jorge. Y también con lo que señalaba Jorge al final, yo no veo tan claro el panorama. Yo lo sigo viendo difuso, igual que la primera propuesta de la diapositiva con la educación de calidad difusa. Y hay otros conceptos más que se acuñan al de calidad que vienen a soportar de una manera más fuerte la hegemonía y el discurso imperante, como por ejemplo dos que se notan mucho en la educación de hoy día, que son evaluación y competencia. Evaluación, competencia, calidad giran alrededor de la misma dinámica. Nada más ahora Colciencias con sus estrategias de siempre acaba de quitar más o menos, no sé, 400 revistas
y en su gran mayoría esas revistas son de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de la educación, y sigue primando entonces bueno, la apuesta hegemónica, la matematización de la vida, el positivismo, por decirlo así. A ver, vamos a responder como en orden de las preguntas. Cuando se habla de educación de calidad y calidad de la educación, lo que quiero plantear es que en el discurso cotidiano ambos términos se utilizan de manera indistinta. No se encuentra con, digamos, con marcada diferencia el uso de ambos términos. La gente habla indistintamente de educación de calidad, pero incluso mucho más de calidad de la educación. Lo que quiero plantear es que cuando hablo del descentramiento, es que cuando yo hablo de educación de calidad, la parte sustancial es la educación y la calidad es el atributo adjetivado, si lo quieren decir, que llega a esa educación. Entonces estoy hablando de educación de calidad, pero no pierdo el centro o la esencia en mi reflexión y en mi perspectiva, que es la educación. Y entiendo que la calidad puede ser un atributo que se puede lograr o al que yo puedo llegar, pero sin perder la educación como centro. Cuando hablo de calidad de la educación, no solamente traspaso los términos, sino que en la transposición también, cuando hablo de centro, es que lo que es sustancial pasa a ser adjetivo y lo que es adjetivo pasa a ser sustancia. Es decir, ¿qué es el centro? El centro es la calidad, y quien llega a ser evaluada ya no es la calidad misma desde lo educativo, sino la educación es la que va a llegar a ser evaluada, la que va a llegar a ser revisada desde unos patrones de calidad. Es decir, si tú miras cómo se mueve el mundo desde esa perspectiva, el mundo educativo desde esa perspectiva, entonces ya está claramente marcado, no solamente en el discurso, sino en la actuación, que la calidad ya está definida. Hay unos parámetros que determinan la calidad, y yo, como institución educativa, como programa educativo, como maestro, como estudiante, me presento ante esos estándares de calidad para que me evalúen y me digan si yo soy de calidad o no. No es la educación el centro y la calidad los atributos que se van alcanzando. Por eso en lo que yo estaba planteando al final, que me parece que Elvia y Darío lo retoman muy bien, es la educación de calidad debe construirse desde el contexto. Desde el contexto. En la calidad de la educación no se construye desde el contexto, porque los parámetros ya están, los criterios ya están definidos. Entonces, cuando tú tienes criterios de calidad y llevas la educación a ser evaluada, pues finalmente lo que estás haciendo es someterte a esos parámetros independientemente de las condiciones. Entonces, ahorita lo decía Elvia, cuando he trabajado con los indígenas, cuando reconozco mi propia identidad afro, no es lo importante cuando se habla de calidad de la educación. La calidad de la educación está determinada desde los criterios que ya están definidos en los estándares. ¿Sí me hago entender? Entonces, el descentramiento, cuando hablo de descentramiento, no es solamente de la transposición de los términos, no es una transposición sencilla, sino que en el mismo lenguaje estamos determinando la forma como vamos a afrontar la relación. Y respondo de una vez la segunda para darle la palabra a mis colegas, y es que, Carlos, lo que quiero plantear no es que el panorama ya está diáfano y transparente, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que en la medida que las conversaciones se produzcan entre las 4 acepciones de la calidad, vamos a encontrar no solamente en la responsabilidad del pensar y de la acción,
mucho más transparencia para dónde queremos orientar los procesos formativos, acompañados de la participación de los padres de familia, de todos los integrantes de los digamos, estamentos educativos, sino que de hecho, pues el color verde no es tampoco un color puesto por casualidad, es un color puesto adrede, ¿cierto? Es un poco que el verde implica no solamente el vínculo con el propio contexto, es decir, con lo que somos, sino que también es un poco el verde también como de la esperanza, en el sentido que es posible recuperar la educación de calidad en la medida que participemos todos. Y es un verde también de lo funcional, en la medida que el verde permite dar paso al símil del semáforo. Tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar en esas conversaciones. Es decir, tenemos que avanzar en sentarnos a conversar. Las personas que están en este momento pensando la educación en Colombia desde los lineamientos del ministerio, tienen que sentarse a hablar con maestros, con padres de familia, con estudiantes, porque hay unos, discúlpenme la expresión, pero lo digo con conocimiento de causa, hay unos expertos técnicos educativos sentados en unos escritorios en Bogotá y en otras ciudades construyendo la educación de Colombia, que no han pasado nunca por las aulas. Entonces, cuando hablo de que es posible recuperar un poco ese camino, no es porque yo diga que ya estamos en este momento con un panorama completamente transparente, no, ni mucho menos. Es un llamado precisamente a que nos sentemos a conversar para aclarar eso que estaba tan difuso en la primera diapositiva. Muchas gracias. Vamos terminando este encuentro. Una pregunta a Elvia, nuestra compañera de conversación, y es cómo han mirado esa situación, el impacto que ha traído esta mirada sobre la eficacia que ha planteado Jorge en el mundo de la educación rural. ¿Cómo ves esa diferencia entre lo urbano y lo rural en esa perspectiva de la eficacia en la educación? Pues una pregunta bastante, digamos, interesante. La diferencia tiene que ver con la postura de los actores involucrados dentro de la misma educación. Es bien distinto, pero si estamos parados desde lo ético y desde lo crítico, que lo crítico no es otra cosa que la capacidad de pensar, y lo ético es la forma de mirar esas cosas en la manera de convivir con los otros. Siento que hay una diferencia muy grande. El nivel de convivencia en las zonas urbanas cada vez es más difícil. La interacción de esos seres humanos, digamos, en la parte rural es mucho más fácil, pero si la mirada del profesor o la persona que esté en esa comunidad trabajando no involucra el diálogo de saberes y los aprendizajes previos que trae el estudiante, sino que simplemente se llevan los conocimientos que usted tiene porque trajo de la universidad y no se conversa con el otro y no se construye colectivamente. Yo hago mucho énfasis en la construcción colectiva porque lo hago desde los aprendizajes que yo tuve durante 10 años con indígenas construyendo currículos propios. Cuando uno entra en el conocimiento del otro, en su lenguaje, en su territorio, en su saber, empieza a entender uno que lo que uno ignora, el otro sabe. Por ejemplo, yo no me sé montar en una barca, en un potrillo, en un deslizador, cómo prevenir la picada de una serpiente si soy un maestro urbano y llego a la ruralidad y no asumo esos criterios del contexto, estoy poniendo en riesgo mi propia existencia. Y si llego a explicarle al muchacho de cómo se pasa la calle, el semáforo, que el niño no lo ve, ¿sí ves? Entonces son cosas que parecen ser muy sencillas, y si yo no sé nadar y me voy a montar en la barca y me caigo en el río
y ese es un aprendizaje que me lo hacen los estudiantes y los padres de familia. Entonces hay una cantidad de cosas diferentes en tanto la educación rural como la urbana, digamos que con humildad y con respeto, en la medida en que empecemos a hacer ese diálogo de saberes de una manera adecuada, respetuosa, responsable. Eso no significa que un maestro va a ir a improvisar y va a dejar de por fuera los conocimientos generales que tiene que saber el estudiante de acuerdo a todo lo que debe saber la cultura y de acuerdo a su grado, su desarrollo, su etapa que está viviendo. Ese conocimiento lo tiene que tener el niño. Igual considero que hay muchos documentos del Ministerio de Educación, en eso sí quiero ser muy clara porque como directora de núcleo me toca leerlos mucho. Hay muchos lineamientos y estándares que son muy interesantes y que en la medida que el maestro sepa leerlos tanto críticamente y hacer sus aportes necesarios, son muy útiles. Yo quiero que quede claro que hay una línea desde abajo hacia arriba y otra de arriba hacia abajo, pero que el planteamiento crítico y el papel que juega el maestro en eso de la transformación cultural y social es fundamental. Y las jornadas de reflexión pedagógicas como maestros de nuestro verdadero papel y sentido que tenemos en la sociedad, en ese escenario siento que esa responsabilidad la tenemos que retomar y repensárnoslas, porque es que allá no están todos los días esos que llevan los cuadros y que llevan las exigencias de una calidad de educación inadecuada. Y yo ahí sí quiero ser muy crítica porque aunque eso me ha causado algunas situaciones complejas en la institucionalidad, yo sigo diciendo que al aula de clase entra el maestro. Y cada rato hay menos quienes supervisen desde las estructuras, así que el papel que tenemos nosotros es demasiado importante y la crisis que vive en este momento la educación es una muy buena oportunidad para nosotros. Bueno, agradecemos a las 3 personas que estuvieron con nosotros esta noche, Darío, Jorge y Elvia, a los asistentes, al Banco de la República que siempre nos ofrece este sitio para los encuentros y nos acompaña en todos los procesos, a las maestrías de la Universidad Católica, la maestría de Estudios Culturales y la maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano, a la decana que estuvo presente con nosotros en esta noche, a todas las personas que estuvieron a través de la radio de la Universidad Católica de Pereira escuchándonos, y los invitamos para el próximo mes que nos encontraremos aquí también con Jaime Bonet, un economista muy reconocido en el país y con quien conversaremos pues algunos aspectos de la discusión que él nos ofrecerá también para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima vez en Caleidoscopio, Miradas para la Ciudadanía. Muchas gracias.